servicio de lavarle la imagen a Chávez, para que en vísperas electorales a Chávez ya no le digan más el cómplice del terrorismo, sino el gestor de la paz de Colombia. Y como hay ciudadanos de Venezuela indignados con esto, y lo supieron, nos contaron que tenían previsto unos generales en la mesa de negociación. ¿Cuál ha sido mi crítica? Así sean generales en retiro, eso desorienta, porque por un lado el gobierno dice mesa de diálogo y por el otro lado el ministro de Defensa le dice a las Fuerzas Armadas que tienen que mantener la tarea de combate al terrorismo y de protección a los ciudadanos. El soldado, el policía, el oficial, el suboficial que observe eso no va a saber a quién servirle, si a la mesa en Cuba o en Oslo, o al mandato del ministro de combatir el terrorismo y de seguir en la protección efectiva de los ciudadanos. He leído el comunicado de ACORE, donde ACORE es la Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas, y en ese comunicado ellos dicen que van a la mesa porque no pueden permitir que los derechos de las Fuerzas Armadas sean negociados allí con el terrorismo. Tienen que ir a la mesa a defender sus derechos y al mismo tiempo en esos 10 puntos exigen que no se negocie la agenda nacional con el terrorismo. Eso coincide con lo nuestro. Un periodista del Espectador le preguntaba a Fabio Valencia en una entrevista que salió ayer: ¿y por qué Uribe se opone a que negocien la agenda del país con la FARC si negociaron con el paramilitarismo? Nosotros negociamos con el del paramilitarismo su sometimiento a la justicia. Incumplieron y terminaron extraditados. Jamás negociamos un solo punto de la agenda del país. Esta es una gran diferencia. Y se oponen los reservistas, se oponen, se oponen los reservistas a que se acuerde la elegibilidad, de terroristas. Yo sobre esto tengo que hacer dos comentarios, con todo el respeto por el fiscal general de la Nación. Si el fiscal general de la Nación tiene que imputarle cargos al ladrón de bicicletas, si el fiscal general de la Nación tiene que pedir medidas de aseguramiento para el ladrón de bicicletas, qué mal ejemplo nos da el fiscal general de la Nación al decir, en una apología a la impunidad, que prefiere a Timochenko echando bala en el Congreso que echando bala. Eso es una apología a la impunidad. Entonces, ¿en qué queda la justicia? Si quien es cabeza del sistema acusatorio estimula la impunidad de los terroristas, cuando su deber de justicia tiene que ser universal. ¿En qué momento terminaron los crímenes en España? Cuando ETA perdió el refugio en Francia, porque el gobierno de Francia les dijo: no se admite más su presencia en territorio francés, y autorizó que la policía española ingresara al territorio francés. Dejo a la reflexión de ustedes el símil con lo que nos ha ocurrido con la complicidad de la dictadura Chávez de Venezuela. Equivocado el periódico El País sobre España, se sigue equivocando sobre Colombia. Y entonces en ese editorial dice que enhorabuena, Colombia está haciendo el tránsito del radicalismo militar de Uribe al diálogo de Santos. Veamos lo del radicalismo militar, porque aquí hoy hay unos sofismas que están evitando la reflexión. Un sofisma lo proponen
medios internacionales como el periódico El País, que es el sofisma entre el supuesto radicalismo militar y el diálogo con el terrorismo. Y el otro sofisma lo proponen muchos opinadores de Colombia, que dicen: no, el país ahora se divide entre la gran mayoría que quiere la paz y la minoría que está en contra de la paz. Como usted. Veamos lo del radicalismo militar. Hombre, con esa boquita y sigues en la universidad. Con esa, veamos lo del radicalismo militar. Veamos lo del radicalismo militar. La política de seguridad nuestra, primero, ¿fue para quién? No, escúchenme, que yo puedo hablar del tema del radicalismo militar. ¿Puedo contestar eso? Primero, esa política de seguridad entonces del radicalismo militar, que parece ser de lo que sí puedo hablar. Primero, ¿para quién fue la seguridad? En el pasado asesinaron la Unión Patriótica. En nuestro gobierno, los más radicales opositores del gobierno tuvieron seguridad. Pregúntenle a doña Piedad o al alcalde de Bogotá. Para ser absolutamente claro, en lo de la Unión Patriótica, que ojalá no lo repita la marcha patriótica, confluyeron dos elementos. Primer elemento, siguieron ellos en la combinación de las formas de lucha, hacían política y algunos de ellos continuaban extorsionando y secuestrando con la guerrilla. Y la segunda falla, la débil política de seguridad del Estado. En nuestro gobierno los más radicales opositores tuvieron la misma seguridad que los más cercanos defensores de las políticas del gobierno. Nosotros adelantamos la política de seguridad. No, déjenlos tranquilamente, déjenlos tranquilamente. La seguridad democrática fue acompañada de la política de promoción de inversiones y de la política social. La política... Apreciados compatriotas, lo que quiero decir tranquila y serenamente desde la Universidad Javeriana es que mientras Dios nos tenga con vida y salud, el país no lo van a negociar. La política de seguridad fue acompañada por la política de promoción de inversiones y la política social. La política de promoción de inversiones hoy en entredicho y la política social en retroceso. Veamos qué ha pasado con la reparación de las víctimas. Nuestro gobierno empezó a hacerlo con la Ley de Justicia, Paz y Reparación y los decretos de reparación administrativa. El presidente Santos me dijo que él aprobaba la ley de víctimas, a la cual se opuso radicalmente como ministro, que porque cambió de opinión.
y no les ha servido sino para titulares. Lo expresó la Procuraduría hace 2 semanas. Las únicas reparaciones que han efectuado hasta ahora han sido en virtud de nuestros decretos y de nuestras leyes. La ley de reparación de víctimas de este gobierno se ha quedado en titulares buscadores de encuestas. Y sigamos mirando la política social. Dice una comisión independiente en la cual hay muchos opositores a mi gobierno, que en el gobierno nuestro la pobreza se redujo en 13 millones de colombianos salieron de la pobreza. Ahora la política social muestra lo siguiente. No les voy a hablar sino de un factor de deterioro.